Bendiciones y bienvenidos a tu canal Sectas y Religiones. El día de hoy estaremos hablando sobre algunos títulos que la Iglesia Católica le ha asignado a María, la Madre de Jesús. Muchos de estos títulos son mencionados en la Biblia, pero no para referirse a María, sino a Jesucristo mismo. Para empezar, quiero decir que los cristianos admiramos a María y creemos que es una mujer digna de imitar, una mujer de fe que le creyó al Señor. Pero no debemos ponerla en un lugar que la Biblia no le pone. Uno de los títulos que se le ha asignado es que María es la esposa de Dios. Si enseñamos esto, estaríamos blasfemando contra Dios, enseñando que Dios tiene relaciones sexuales con una mujer. Miramos en Lucas capítulo 20, en versos 34 al 37, donde Jesús dice que en el reino de los cielos no se casan ni se dan en casamiento, sino que seremos semejantes a los ángeles. En el reino de los cielos nadie se casa ni se da en casamiento. Entonces, decir que María es madre de Dios es una ofensa contra Dios, porque Dios es espíritu y Él no tiene esposa. La Biblia en ninguna parte dice que María es la esposa de Dios. Además, también dice en 1 Corintios capítulo 7, verso 3, que el marido cumpla su deber conyugal con la mujer y la mujer cumpla el deber conyugal con su marido. Y estaríamos diciendo que Dios tendría que cumplir su deber conyugal con María, y eso es una completa locura. Además, estaríamos llamando a Dios adúltero, porque la Biblia claramente dice que María era la esposa de José. Imagínense lo que está enseñando la Iglesia Católica, diciendo que María tenía dos esposos. Pero eso no lo enseñan las Sagradas Escrituras. Otro de los títulos que se le ha dado es María, Madre de Dios. Este ha sido un tema muy debatido también en las redes. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? En Mateo capítulo 22, versos 41 al 46 dice que llegaron los fariseos y Jesús les preguntó que qué pensaban del Cristo y de quién era hijo. Y los fariseos le respondieron que era hijo de David. Entonces dice que Jesús le dijo, ¿cómo era posible que el Cristo fuera hijo de David si David en el Espíritu le llama Señor? Cuando dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Jesús claramente dice que él no era hijo de David porque David le llamaba Señor. Ahora, pero miramos en Lucas capítulo 1, verso 46, donde María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María también le llama Señor. ¿Cómo es posible que María sea la madre de Dios cuando ella misma le llama Señor? También miramos que Jesús en Mateo capítulo 12, verso 46, cuando María llegó a buscarlo, y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús nunca llamó a María madre. No existe un pasaje bíblico donde Jesús haya llamado madre a María. Tampoco los apóstoles enseñaron esa doctrina. No miramos a ninguno de los apóstoles escribiendo en sus cartas y dándole ese título a María. Ese título no está en la Biblia. Otro de los títulos que se le ha dado a María es que es mediadora. Y miramos que ese título en la Biblia se le da a Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, donde dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. Y no es María, sino que es Jesucristo. Y este título que le corresponde a Jesús se lo han entregado a María, poniéndola en el lugar de Jesús. Pero miramos también en Hebreos capítulo 7, verso 25, donde dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreo es claro cuando dice que tenemos a un sumo sacerdote que puede interceder siempre por nosotros. La Biblia no le da el título a María, sino que se lo da a Jesucristo. En Romanos capítulo 8, verso 34, también miramos que la Biblia dice que Jesús es el que intercede por nosotros. Este título solo es dado a Jesucristo como el único mediador e intercesor entre Dios y los hombres, pero se le ha otorgado a María y eso no lo está enseñando las Escrituras. Otro título que se le ha dado es que María es corredentora, que participa en la salvación. Y nos damos cuenta que eso es totalmente falso, porque solo el sacrificio de Jesucristo podía salvarnos. Ni la sangre de los machos cabrillos, ni la sangre de los toros, ni la sangre de las ovejas, ni la sangre de María, ni la de María, ni la de los apóstoles pueden redimirnos. Solo la sangre de Jesucristo. Él era el cordero sin mancha y sin arrugas, sin contaminación. Solo la sangre de Jesucristo puede limpiarnos. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 1, verso 7, que Él nos ha redimido con su sangre. Y Hebreos capítulo 9, verso 22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Cuál sangre? La sangre del Cordero sin mancha. ¿Quién era ese Cordero sin mancha? Solo Jesucristo. El título de Redentor no se le da a María ni a ningún hombre sobre la tierra. El título de Redentor se le da a Jesucristo. Otro título que se le ha dado es que María es la reina del cielo. Pero en la Biblia habla de una reina del cielo, pero era una falsa diosa. Y es lo que la Iglesia Católica ha hecho, hacer a María una falsa diosa también. Pero ¿qué dice Apocalipsis capítulo 19, verso 16? Ahí sí vamos a darnos cuenta quién es el verdadero rey. Apocalipsis 9, 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis claramente dice que Jesús es el Rey. No dice que María es una reina. Claramente dice Jesús es el Rey. Este título no se le da a María en ninguna parte de las Escrituras. Habría que preguntarle a los enseñadores católicos de a dónde han sacado este invento, porque de la Biblia no lo sacaron, sino que han inventado falsas doctrinas para engañar y así llevarlos a la perdición. Vamos a mencionar un último título, pues pasaríamos horas hablando sobre los títulos interminables que se le ha dado a María. Y otro de los títulos o atributos que se le ha dado a María es que María no tuvo pecado. Pero eso contradice lo que dice las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 3, verso 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese todos también incluye a María. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Quién fue el único ser sobre la tierra que no cometió pecado? Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 dice: porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice que Él no cometió pecado. Claramente la Biblia dice que Jesús fue el que no cometió pecado, pero la Iglesia Católica dice que María no tenía pecado. Miramos que los atributos que les corresponden solo a Jesús, la Iglesia Católica se los ha dado a María y le han dado algo que la Biblia no le da. Y han caído en idolatría porque la han puesto en el lugar de Cristo. Y Cristo es Dios. Todos los atributos que les corresponden a Dios también se los han dado a un ser humano. Por eso dice la Biblia que le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. También miramos en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, donde dice: al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para terminar, el último texto bíblico en 1 de Juan, capítulo 3, verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. La Biblia dice que Jesucristo fue el que no cometió pecado. Solamente a Él se le da ese atributo, solamente a Él se le da ese título. Todos hemos pecado. Para eso vino Jesús, para redimirnos del pecado. Porque no había ningún ser sobre la tierra digno de estar delante de la presencia del Señor, porque estábamos alejados de Él, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero solamente la sangre de Jesucristo nos pudo salvar, nos pudo rescatar de la muerte. Esa sangre perfecta, esa sangre sin contaminación. Solo Jesús no cometió pecado. Solo Jesús es el Redentor. Solo Jesús es el mediador. Solo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Jesús es el abogado. Porque también dice que María es abogada, pero dice la Biblia también en 1 de Juan capítulo 2 que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo. Solo Jesús es nuestro abogado. Bueno, hemos llegado al final de esta corta reflexión. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, que le des me gusta y que compartas con tus amistades, y así podamos ser de mucha bendición a través de la palabra del Señor. Bendiciones, y te invito a que estés pendiente del próximo video.